allí se van a morir. ¿Qué pasa con los peces que llegan solamente hasta allá? Lo que está pasando con los peces juveniles que migraron en enero, antes de enero, no pueden sobrepasarla. Y si no la pueden sobrepasar, pueden ocurrir dos cosas. Una, que el bocachico se adapte y sea capaz de reproducirse allá en el sitio cuando llegó a la presa. Y la otra, que no se adapte y se regrese. Pero entre lo que sí estamos seguros es que un proceso de adaptación no ocurre de la noche a la mañana. Son periodos muy largos. Aquí dice Urrá, no se preocupen si el bocachico se desaparece, porque nosotros lo podemos reproducir en los laboratorios y le repartimos peces a todo el mundo para que siembre. Mire, la tecnología de reproducción del bocachico no está bien sistematizada. El bocachico no se reproduce cuando uno quiere en el laboratorio, sino cuando a él le da la gana. O de no, miremos las estadísticas. ¿Cuántos bocachicos produce la estación piscícola de Lorica? Que se creó con ese fin, de crear paquetes tecnológicos para poder reproducir esas especies cuando se construyera Urrá. Y ahí está, no son capaces de producirlo. ¿Cómo se me ocurrirá a mí pensar de que un pescador, que su tatarabuelo fue pescador, su abuelo fue pescador, su papá fue pescador, él es pescador y le está enseñando pesca a sus hijos? ¿Sí? Indirectamente le está enseñando pesca a sus hijos. ¿Cómo una persona de esa, con toda una cultura desarrollada en la pesca, va a cambiar de la noche a la mañana, de ser un extractor, de ser un recolector de allá a la ciénaga, llegó, recogió el pez y se vino a ser un cultivador, a esperar 6 meses o a esperar 18 meses para que un bocachico adquiera su talla comercial? ¿Y el resto del tiempo qué hace? ¿Qué quieres tú? ¿Cómo das esto? ¿Cómo das esto? Esto, mi amor, a 3.000. ¿Cuánto va a buscar? Mariela, préstame 200. 200 pesos. Los indígenas utilizaban y mantenían todos sus recursos naturales y los recursos que tenían como vivían de la pesca, del pez, ¿no? Muchos indígenas, recordamos nosotros que en los años 70 todavía logramos nosotros alcanzar de que había peces en cantidad. Bueno, cuanto a la parte de Urrá, nosotros no conocíamos pues prácticamente nada. El año pasado, cuando se dio la audiencia pública en Montería, que en presencia estuve también yo, cuando decían de que Urrá era un beneficio y que eso se veía por la radio y por la televisión y que iba a producir mucha energía y plata para los cordobeses, ¿ya? Yo decía hace rato que nosotros ponemos las tierras y ponemos todo el agua y a nosotros no nos queda nada, sino que se nos llevan todos los recursos, ¿sí? Es que uno, por eso digo que uno como indígena, uno lucha por la tierra, por conservarla, por recuperarla, porque es que ese es algo vida, esa es nuestra vida. En cambio a ellos no les importa porque solamente para la producción, para la explotación.
Ese le estaba diciendo yo a estos señores ahora rato, uno corta un árbol y le duele, uno aquello de que se cayó ese árbol, lo tumbó. Lo mismo costumbre que yo tuve, ya no, porque ya no tengo familia, lo tuve. Cuando yo estaba en cinta, en estado, uno dice en cinta, yo hacía los semilleros de mango, de limón, de todo eso. Cuando ya estaba en días de dar a luz, sembraba, trasplantaba el arbolito, los limones, todo eso. Yo le decía, cuando mi hijo venga hasta de 7 años, está tumbando naranjas, está tumbando, comiendo los nísperos, total, las guayabas, las guanábanas. Por eso es que, mire, todo eso son, cada hijo que iban haciendo iba sembrando, plantando un árbol. En la audiencia que se hizo el año pasado, en la cual pues muchos sectores sociales participamos en el análisis de la represa, pues no le he visto así repercusiones importantes y positivas a la audiencia, porque la audiencia se convirtió, fue más como en una legitimadora de la participación social que exige la ley 99 y no en un producto, digamos, que sirvió de insumo para tomar decisiones importantes desde las instituciones que tienen que ver con la obra. En esta zona antes del mangle este se cultivaba el arroz. Este era un pueblo que había ganado, aquí había todo. Ya, estamos perdidos. Todo se fue. Hemos quedado solos nosotros. ¿Y usted por qué no se ha ido? Yo le voy a decir francamente, por la pobreza. Por eso no me he ido. Yo hubiera tenido con qué me hubiera ido. Pero como aquí me dio, aquí me quedo. Parada, señora, aquí, parada. Buenas. Buenas. Como el caño grande se echó a perder, que ya no corría el agua para allá, se saló todo eso. El agua se vino fue para acá, entonces, para acá. En verano la parte aquella de aquel lado, que sí queda totalmente afectada del salado, no sirve para nada. De ahora para adelante ya ella no sirve para nada, ni para el pasto ni para nada. Cuando viene el mes de mayo, que comienza a entrar el agua dulce, comienza a lavar y a sedimentar de nuevamente. Entonces ya el salado, o sea, el agua salada se va retirando y la cuña salina queda debajo de la sedimentación. Entonces ahí se siembra la matica de arroz otra vez y da producción de nuevamente. Pero si no viene el agua dulce por el río de nuevamente, no sirve la tierra para más. Al hacerse hurra, le iban a quitar, o sea, ellos mismos nos explicaron que al río, teniendo 3 partes de agua, le iban a quitar 2. Entonces yo digo,
si al río le quitan 2 partes de agua, el río queda totalmente por debajo del nivel que tiene en el verano. O sea que en el invierno el río va a estar como si fuera en el verano. Entonces, si estamos sufriendo por el salado, ahora que el río no le han quitado esas 2 partes de agua, ¿qué tal sería cuando le quiten esas 2 partes de agua al río? No vamos a sufrir por el salado, sino por todo. ¡Vamos, comandante! ¡Vamos, rápido, vale! Aquí. Pero aquí tampoco. Ahí, ¿qué? Así que es la jugada, Nosotros llegamos aquí en el 81. Cuando llegamos aquí encontramos a un señor llamarse Elías Milanes que decía ser propietario de estos baldíos. Y el día 17 nos le metieron candela, quemando gallina, perro, gato, todo lo que había, porque nosotros no alcanzamos a recoger lo que teníamos. Bueno, aquí vivimos del cultivo de arroz, de la pesquería, de todos los cultivos que sembramos como el frijol, el maíz y eso, y pescamos, cacería, y por eso es que no queremos que la ciénaga se nos seque, porque si se nos seca, nosotros de qué vamos a vivir. Estamos en las parcelas de San Pablo, tierras que Elías Milanes quería apropiar de ellas, eran 1000 hectáreas. Ahí hubo una negociación con el INCORA, una negociación que yo la vi directamente farsa, porque a Elías Milanes le dieron 700 y pico hectáreas, que era una sola familia, y que nosotros somos 120 familias, nos dieron 239 hectáreas de tierra. De ahí vino el disgusto que nos puso el muro de Berlín, que ustedes lo pueden ver, que por aquí se montan señoras con saco, con bicicleta, que varias compañeras se han caído, se han partido la mano. Es lo que se le ha dicho a nuestro gobierno, que si nosotros queremos la paz, no puede haber un peligro como nosotros lo estamos mirando, unos 4 metros de altura que tienen las familias que montasen. Elías Milanes se ha dialogado con él y se le ha dicho que tan siquiera haga un hueco donde pasen las señoras con la bicicleta, donde pase uno con un bulto, aunque no quepa un burro ni quepa un carro, y no he querido, porque como él es el Dios chiquito de la tierra, él lo hizo aquí, y aquí lo tiene plantado. Él lo hizo aquí porque estas tierras las tenía él también aprovechándolas. En el momento que nosotros se las quitamos, él vino y puso una división. Él dijo que él llegaba hasta la mitad del río y nosotros hasta la mitad del río. El otro día que estaba ahí en el río, me fui a bañar y encontré todo ese poco de peces muertos ahí, avionetas que pasan fumigando. Cuando pasan de un lado al otro dejan caer el chorro sobre el río y eso contamina mucho y mata a los pececitos que están pequeños ahí. Ha afectado más a la pesca artesanal
el modelo ese de desarrollo agropecuario que se ha instalado alrededor de la ciénaga, el monocultivo de algodón, el monocultivo de sorgo, el monocultivo de soya, con toda la cantidad de pesticidas que se utiliza, ha afectado más eso a la pesca que el pescador en toda su historia de existencia. Contaminados por aguas negras. Montería, el 35% de aguas negras van a la ciénaga. Ciénaga de Oro, todas las aguas negras van a la ciénaga. Cereté van a la ciénaga. Purísima, Momil, Chimá, San Sebastián. Entonces, ¿qué hace Urrá con eso, con ese problema de contaminación? Lo agudiza. ¿Por qué lo agudiza? Porque el agua la regula. Anteriormente las crecientes, las inundaciones hacían efecto de lavado. Ya no van a hacer eso, por ejemplo, en algunas partes. Encontrar agua potable en el Bajo Sinú, yo lo voy a ver, es difícil por allá, 2, 3, 4, 5 años, va a ser muy difícil y casi que inmanejable ese problema para los municipios y para las comunidades. Cuando nosotros tenemos en el Bajo Sinú escasamente por allá un 35% de cobertura de agua potable. Va a ser un caos ambiental si no se reconocen efectos y si no se trazan verdaderas políticas para salvar, como dicen acá los viejos, del ahogado aunque sea el sombrero. No le pidas a nadie que te cante, porque para cantarte digo yo. Hay parado en su ventana, me vieron muchas veces, solitario en la calle, 3 noches de amor, y en medio del silencio cantaba una canción que si ella la recuerda, su cuerpo se estremece. Yo le dije cantando muchas veces, asómate un segundo, por favor, para que veas mi pobre corazón. Está partiendo en más de 1000 pedazos, hasta que al fin un día me abrió su brazo, con su cuerpo tierno y estrecho. Aquí tenemos la ciénaga de Férez, la ciénaga La Corosa y la ciénaga La Balsita. Son ciénagas que se mantienen en agua dulce, pero no porque ella, o sea, por medio de la naturaleza, sino que por medio de nosotros nos hemos dado esa tarea de hace mucho tiempo de estar conservando esta agua de esta ciénaga. Nosotros taponamos los cañitos que dan a la ciénaga, y taponamos el río en épocas de verano para conservar el agua dulce para el consumo humano, porque en épocas de verano el agua del río se sala. Los que tiran trasmayo no pueden tirar trasmayo los lunes, ese día se deja libre, y los atarrayeros no pueden tirar atarraya los miércoles, esos 2 días se dejan sin pescar, para que el pescado tenga forma de descanso, ya, a pesar de que esta es una zona que el pescado no se distingue así con ese mecanismo de pesca. Por ejemplo, aquí un compañero no puede tirar más de 3 trasmayos. Puede tener 20 trasmayos en la casa, pero el día que va a pescar tiene que llevar 3 trasmayos nomás.
nosotros totalmente vamos a quedar a la deriva. ¿Qué pasaría con las especies de la ciénaga? Se acabarían totalmente. Por ejemplo, en Boca Chico, la mojarra amarilla, la dorada, que dice uno la charúa aquí, el moncholo, la manjúa, la icotea, la babilla, que es una zona tan rica en esa especie, que son las únicas ciénegas en el Bajo Sinú que se mantienen con esa cantidad de especies. Más cuando este es un bosque donde hay animales como el mono, el machín, el perezoso, la ardita, el loro, todas esas especies que se alimentan del agua dulce. Inmediatamente se acabaría este bosque, como oyen ustedes cantando en mono. Dentro de unos años ya no se escucharán esos animales aquí. Ya esto sería un desierto, para decirles todo. De ahí que nosotros esta tierra, esta ciénaga las queremos como nuestra propia vida. Y vemos ahora con tristeza y bastante decepción la construcción de la represa de Urrá, que esa represa va a acabar con todo ese sueño de nosotros.